Buenas tardes a la distinguida audiencia de la 94.5 FM. Estamos hoy en una nueva edición de nuestro programa Guía Médica en Radio, un programa que se ideó con la finalidad de hacer que la audiencia sea portadora de la información médica de primera mano y de un lenguaje muy entendible. Hoy queremos darle la bienvenida y darle las gracias al doctor Ricardo Salcedo, él es psiquiatra, que se desempeña aquí en la ciudad en nuestro hospital 2 del Vigía, el hospital viejito que llamamos, y está en la clínica Vida y Salud. Él ya tiene sus años acá de experiencia, un excelente profesional, y hoy nos acompaña para hablar un poco sobre los trastornos de ansiedad, depresión menor, depresión mayor, y sobre todo hablamos un poco de suicidio. Porque pues se habla siempre en las redes sociales sobre el aumento de este tipo de patologías. Nosotros en la práctica médica diaria, yo soy médico internista y cardiólogo, y veo muchas personas que nos llegan a consulta pensando que tienen una patología cardíaca, un dolor en el pecho o algún problema serio, y resulta que muy probablemente lo que tiene esa paciente es un problema de ansiedad, depresión, estrés. Entonces, pues mi nombre es Francisco Ángel, yo soy internista y cardiólogo. Vamos a estar hablando hoy de ansiedad, depresión. Mi número telefónico 0414-375-3783 para sus preguntas, comentarios. Y vamos a salir en vivo también por las redes sociales, Ángel Fran Cardio en Instagram y en YouTube por Guía Médica. ¿Okay? Entonces, bueno, doctor Ricardo, un saludo a la audiencia. Muy buenas tardes a toda la audiencia y personas aquí presentes, además de mi compañero, amigo de larga data, el doctor Francisco Ángel. Bueno, amigo, la psiquiatría. Que mucha gente hemos tenido ya en el programa psicólogos y nos han dado más o menos una orientación sobre cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología. Tenemos que decir que la psiquiatría es una subespecialidad de la medicina que se estudia una vez que la persona ya es médico. Pero si la persona es médico y ya se convierte luego en psiquiatra. ¿Cómo definiría usted un psiquiatra? Bueno, un psiquiatra es un especialista en todo lo que se relaciona a la salud mental con las manifestaciones a través del cuerpo. Es un tema bastante complejo de explicar, pero para resumirlo de esa manera que se pueda entender en general, es mucho mejor así. Experto en salud mental con todas las manifestaciones de la alteración de esta que pudiera presentarse a través de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Perfecto. Entonces, es como la somatización de un problema central, de un problema que tiene que ver más bien con conducta. Sí, aunque a nivel general, porque hasta entre los profesionales lo vemos, se entiende que la somatización es presentar cosas que no son reales, y no es así. Un trastorno de somatización, que es lo más común de lo que se puede ver en todas las causas a nivel mundial de consulta psiquiátrica, es la mayor frecuencia. En el trastorno de somatización se presentan todos los síntomas de enfermedades, de absolutamente todas las enfermedades habidas y por haber, que no se le consigue una base de daño orgánico, es decir, una enfermedad, pero todo el cuerpo está funcionando de una manera anómala. Por eso se llama disfunción. Ok. Es distinto a enfermedad psiquiátrica propiamente, que sí tiene una base ya. Las enfermedades psiquiátricas o trastorno tienen una base orgánica de daño. Y no siempre es de daño, a veces es de función. Cuando damos una clasificación de las que están aceptadas a nivel internacional en la clasificación internacional de las enfermedades o en el DSM-4, que esto es netamente de manejo profesional, pero cualquiera puede tener acceso a ello, uno de los diagnósticos descritos en las dos es disfunción vegetativa somatomorfa. Y lo que nos explica allí es que la base de daño no se encuentra, que todos los síntomas de la enfermedad o de las enfermedades están presentes,
dando las manifestaciones clínicas en el cuerpo de la persona que lo está padeciendo y no se le consigue una base de daño orgánico. Por eso es que cuando están en una consulta con cualquier especialista que no le consigue esto, le dice, usted no tiene nada. No es así, lo tiene. Sí, hay sí, una disfunción. obviamente. Yo siempre he pensado y siempre le digo a mis pacientes, sobre todo cuando van acompañados, uno le dice, mire, eso es un problema, digamos, no tiene un problema cardíaco, no tiene un problema pulmonar, sino es algo que usted siente. Entonces, de una vez el familiar inmediatamente le dice, no le digo, ¿qué es lo que yo le digo? Usted no tiene nada. Entonces, eso no es así. Yo siempre le digo a mis pacientes, mire, nadie quiere estar enfermo. Estar enfermo no es bonito. Eso no es una cosa agradable. La verdad es que cuando una persona piensa que tiene algo, lo siente porque realmente lo siente. De hecho, cuando sienten un dolor en cualquier parte del cuerpo, uno le puede percibir perfectamente una taquicardia. O sea, la frecuencia cardíaca aumenta porque él siente el dolor, a pesar de que no hay una base de decir que tenga algo dañado allí o algún daño. Aquí tenemos la base de todas las manifestaciones en el cuerpo vienen dadas por alteración de la neuroquímica o de las hormonas, porque todas ellas se alteran. Empieza por una sustancia, una cualquiera, pero el cuerpo no tiene independencia de los órganos y sistemas. Lo que afecta a uno, afecta al otro y allí sigue alterándose absolutamente todos hasta dar manifestaciones de enfermedades graves que no se consiguen. Esto, ya que estamos tratando de ello, tiene como base orgánica de funcionamiento es la depresión. Es la que nos causa la primera alteración de un neurotransmisor muy importante que no es el único que se altera, porque de ahí viene una cascada que no cae de manera vertical. Ella cae de una manera en que se va expandiendo, se va abriendo, tal cual una pirámide de 4 caras. Y en todas y cada una de estas partes donde se va alterando, pues un neurotransmisor lleva a la alteración de otros 2, estos a 2 más, a 2 más, a 2 más, y cuando vemos, todo el cuerpo está trabajando como que si estuviera enfermo sin estar. Determinarlo desde el punto de vista cuantitativo, lo que son exámenes, sería casi imposible medir todos los neurotransmisores antes y después de su sitio de unión donde ellos van a trabajar. Fuera que tienen un intervalo muy alto entre lo que es normal y lo que... O sea, entre los menores y los mayores, para medirlo en la mayoría de los casos no es tan fácil. Sí, quienes estudiamos parte de la química del cuerpo humano, pues sabemos que un neurotransmisor en una parte puede ser inhibidor y en la siguiente puede ser excitador, entonces es mucho más complejo que eso. Exactamente, no es tan fácil de mantener esa... digamos, o sea, no es tan fácil de ir a llegar a un diagnóstico pensando en hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, definitivamente los pacientes sí tienen sus problemas, sus trastornos, pero entonces esos son trastornos que las personas lo sienten como algo que está sucediendo en el cuerpo, a pesar de que cuando uno haga un electrocardiograma, por ejemplo, uno ve que el corazón está bien, que cuando en una placa de Tola se ve que el corazón está pequeño. Entonces, ¿cuál sería la definición que usted nos daría sobre trastorno de ansiedad? El trastorno de ansiedad es una disfunción total de todo lo que se relaciona al sistema nervioso. Las manifestaciones que él va a dar son de alteración y como lo acababas de mencionar, se hace un electro a una persona en un momento de ansiedad, un electrocardiograma o electroencefalograma o cualquier estudio que nos mida lo que son potenciales eléctricos, le va a dar alterado si en el momento que se está explorando la persona está alterada. Claro, lo que nos está diciendo es que ello no trabaja bien. Sí. Están trabajando alteradamente, o sea, si hace un electro vamos a ver una taquicardia, obviamente no vamos a ver un infarto, no vamos a ver angina, pero sí hay taquicardia. Sí la hay. Hay todas las manifestaciones de enfermedades que a veces son de gravedad, que cuando se está buscando una base orgánica de daño, una enfermedad, no la van a conseguir. Entonces, quien no entiende esto bien es el que dice, usted no tiene nada. Ponga de su parte que está aquí y le dice que está en la mente, que se lo está imaginando, que se lo crea, que lo quiere tener. Y como tú lo dijiste hace rato, yo con mis pacientes le digo, bueno, cuando no le crean, dile que tu psiquiatra te enseñó algo. Dile que tienes el poder de darle lo que tú quieras y te lo voy a dar sin que tú me lo pidas. Y lo que yo te quiero dar es una enfermedad. ¿Cuál enfermedad quieres que yo te dé? Si te lo preguntara, ¿qué me responderías?
Ninguna. Ninguna, y esa es la respuesta normal de todo ser humano. Nadie quiere estar enfermo de nada. Por supuesto. El que lo tiene, le tocó tenerlo, pero no lo quiere tener. Sí, pero hay ciertos factores que llevan a ese tipo de patología o a ese tipo de estado emocional. Entonces, probablemente el detalle es que como hablan ahora las personas que estudian la neurociencia y esas cosas, dicen que el cerebro humano es incapaz de diferenciar lo que es realidad, o sea, el pensamiento de lo que hay, de lo que tiene la persona a lo que es realidad. O sea, en otras palabras, no es capaz de diferenciar. Por ejemplo, el ser humano está pensando que en este momento va a caer un aguacero, que me voy a mojar, que va a haber un temblor, etc. El organismo, el cerebro, prepara al cuerpo para eso, a pesar de que eso no se está dando. De hecho, se habla de que el 80% de todos los malos pensamientos que nosotros tenemos, pues nunca suceden. O de las preocupaciones que tenemos, nunca suceden. Es mucho más elevado ese porcentaje. Sí. Todo lo que tú consideras que te va a pasar a futuro no llega ni siquiera a un 7% de que se presente. Y es un fenómeno de contingencia o lo que se llama una casualidad. Nunca va a pasar lo que la persona se está esperando o se está adelantando de lo que pasa. Sí, lo que pasa es que el cerebro está programado, digamos, como para mantenernos vivos. Y entonces lo que hace es ver el peor escenario y tratar de prepararse para ello. Y entonces si nosotros no hacemos meditación, si nosotros no cambiamos un poco nuestra manera de pensar, pues siempre vamos a estar en pensamientos negativos. Sí, es allí donde entra muy en vigencia aquello de que la palabra tiene poder. Exacto. No es que lo que tú estés diciendo se va a convertir en ello, no, es que sin darte cuenta te está dando un mensaje que, por ejemplo, me voy a tomar un medicamento, no me lo tomo porque me va a caer mal, y así no le caiga mal, le va a caer mal porque ya su respuesta inmunológica de neurotransmisores y todo lo que tiene que recibir el cuerpo allí se preparó para atacar o defenderse de algo que no le iba a hacer daño. Exacto. Y también la parte, lo opuesto, también sucede. Hay personas que, en mi caso, hay muchas personas que los mismos familiares critican, porque dicen, no, a ella lo que le faltaba, o a él lo que le faltaba de venir aquí a verlo, que cuando se llega aquí se mejora, porque también esa otra parte es buena también. Es algo muy importante, ahondando en lo mismo de que la palabra tiene poder. Y todos lo hemos vivido de alguna forma, aunque no seamos profesionales de la salud. Hay personas que con solo escuchar, darse cuenta que está siendo escuchado, mejoran muchas cosas. Así es. Todo lo que tú te guardas, y más cuando son malas emociones, te va a atacar el cuerpo. Te altera la inmunidad, te altera toda la neuroquímica, absolutamente todo le va a cambiar porque se está preparando para dar una defensa a algo que no es nada, sí no es real, no le va a hacer el daño real. Así es. Yo creo que por eso es que las consultas mías cada vez duran más. Yo a veces me extraño de muchos colegas que los admiro de paso, de que son capaces de ver una cantidad de pacientes en un rato. Yo a veces en un rato veo uno solo. Porque es que uno tiene que ir al fondo de lo que el paciente tiene realmente. Muchas veces el paciente, a mí me ha pasado muchas veces que yo ya tengo un diagnóstico, ya estoy casi que indicando lo que voy a indicar y haciendo la estrategia terapéutica. Cuando el paciente me dice algo que me da el alerta y digo yo, no es eso. Por ahí no era el camino. ¿Es así? Así es porque, bueno, desde que estudiábamos había algo que nos daba mucha risa, que nuestros maestros, los que tuvimos, los maestros de hace tiempo nos decían, médico, que no mete el dedo, mete la pata, y no es meter el dedo, es ahondar, es buscar, es tener el porqué de las cosas, y eso es sumamente importante en cualquier consulta. Uno clínicamente puede ver desde que entró el paciente, bueno, viene por tal causa, pero yo tengo que darme cuenta si mi criterio de entrada es el mismo de salida. Exactamente. Y si es cierto lo que está pasando allá. Sí. Entonces, en la consulta yo pienso que de todos los médicos siempre tendremos un porcentaje, no sé cuál será el porcentaje, pero es un porcentaje importante,
de que muchos de los síntomas están dados por alteraciones mentales solamente. En la mayoría de los casos, a veces no es tanto lo que tiene el paciente, sino que es algo que está allí en su mente y que él lo está en parte provocando. No es del todo alteración mental, pero sí tiene que ver con la mente. Es más de las emociones. Cualquier emoción que se guarde allí, malas emociones, aún un exceso de alegría, o sea, una emoción muy buena, te puede desencadenar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la descarga de neurotransmisores es parecida. Son las mismas, solo que una es disfrutándolo y la otra no. Cuando te llenas de alegría, ¿qué dice la gente? Una descarga de adrenalina. Y cuando tienes ansiedad, hay una descarga de adrenalina. Sí, así es. Le va a dar las mismas manifestaciones clínicas por diferentes estímulos. Sí, claro. Entonces, la diferencia tal vez son el resto de neurotransmisores como serotonina, dopamina, etcétera. Pero lo que usted dice, un mismo neurotransmisor aquí puede ser excitador, más adelante puede ser inhibidor, luego vuelve a ser excitador, y entonces pues cambia mucho dependiendo de dónde vaya a actuar. Bueno, doctor Salcedo, hasta ahora estamos tratando de definir lo que hace el psicólogo, el psiquiatra. ¿Qué hace el psiquiatra? ¿Cómo diagnostica? En el próximo segmento vamos a hacer lo posible por hacer una definición lo más clara posible de lo que es este tipo de cosas, desde la ansiedad, ¿verdad? Eso que llaman la gente nerviosismo o lo que sea, hasta donde vamos a ir llegando ya son trastornos de ansiedad, ya vamos a ir más ahondando a depresión menor, depresión mayor, y vamos a tocar una palabrita que no es nada agradable, que se llama suicidio, y que puede ser condicionada por este tipo de patologías. Entonces, en el próximo segmento vamos a tratar de hablar un poco más sobre estas patologías. Continuamos con nuestra guía médica en radio por la 94.5 FM para darle más información a nuestra audiencia. Hoy estamos desde la panadería La Nona, en la avenida Bolívar, y estamos, para los que acaban de llegar, con el doctor Salcedo, que es psiquiatra de acá de la población, y estamos tratando de hablar hoy sobre los trastornos de ansiedad, depresión e incluso suicidio. Ya hablamos sobre lo que es la psiquiatría, más o menos qué trata la psiquiatría, y quiero, por favor, doctor, que hablemos sobre las definiciones de ansiedad, trastornos de ansiedad, que tal vez son uno de los motivos de consulta más importantes, no solo en psiquiatría, sino en cualquiera de las ramas de la medicina. Sí, doctor Francisco. En realidad, pues el mayor motivo de consulta para el área de psiquiatría son los trastornos de tipo afectivo, en los cuales tiene que ver la depresión y la ansiedad en su mayor índice. Es lo más común que podemos ver en toda la población en general, y a nivel mundial es el mayor motivo de consulta, pero en Venezuela es mucho más elevada. ¿Por qué? Porque la situación país hace que todos, de una o de otra forma, tengamos en algún momento una elevada tasa de depresión o de ansiedad. Lógicamente esto va a dar manifestaciones corporales. Algunos lo manejan de una forma, otros de otra. Esa resiliencia que hemos aprendido durante tanto tiempo, seguimos estando en el país, pues nos ha dado unos muy buenos mecanismos de defensa para poder afrontar todo esto. Así es. Estamos en una situación país muy difícil. Y eso trae como consecuencia, doctor, trastornos de ansiedad. No solo la situación país, no, sí, es la situación país, ¿no? Pero específicamente dentro de esa situación, la situación de migración que tiene el país, o sea, de muchas personas que están fuera del país y dejan a sus familiares aquí, y ellos se convierten en depresivos. Los fenómenos migratorios siempre son muy complejos y tienen un patrón común, que las personas que emigran están buscando mejores condiciones u oportunidades de vida que no siempre se dan. Una migración no planificada pues trae mucho inconveniente para quien la realiza. A veces pues se toman riesgos o se va, como en criollo se diría, a cazar una pelea que no se va a ganar. Así es.
una pelea tiene la mayor probabilidad de que se va a perder, ¿no? Y el que más pierde, pienso yo, es el que se queda, porque habitualmente se queda el más vulnerable de la familia, el que no puede viajar, el que tiene mayor edad, el que no tiene las características suficientes como para pensar y de esa pelea que usted dice, cazar esa pelea fuera del país. Entonces, esa persona que teóricamente o que casi siempre es el más vulnerable de la familia es el que queda aquí solo, casi que en desamparo, porque pues se consigue con la situación de que está solo, casi siempre consigue a alguien que lo cuide, porque la persona que está afuera paga eso, pero casi nunca van a un médico diciendo que está deprimido. Sí, es una constante que se presenta en todos los ámbitos y a todos los niveles sociales. Vemos, por ejemplo, grandes urbanizaciones en las cuales había mucha cantidad de residentes allí, que hoy en día uno pasa por allí por cualquier causa, a veces de visita, digámoslo, y se da cuenta que ya en esta residencia están los viejos. Jóvenes no se consiguen, y es en toda una urbanización. Buscando esas mejores oportunidades de vida, pues sí, han emigrado, se han ido y a veces se consiguen una situación peor con la que estaban aquí, que poco a poco han ido adaptándose a ella, han mejorado alguna parte de las condiciones de vida, pero no era lo que esperaban. Exacto. Y tratando de trabajar de más para poder que les quede dinero para mandarle a los que están aquí, a los que quedan aquí. Esto trae una situación sumamente compleja porque se afecta su salud mental, el que se queda y el que se va. Sin embargo, el que se va, pues nunca va a decirle al que se quedó que le está yendo mal, porque no puede dar una imagen de fracaso. Si yo me fui buscando algo mejor, tengo que decir que me está yendo mejor. Por supuesto. Y uno pregunta eso y dice, gracias a Dios que a mi hijo le está yendo muy bien, pero pues voy a ver cuándo me puede enviar para venir otra vez a consulta. Entonces, si le está yendo muy bien, pues no es la realidad si no tiene cómo traerle a su madre o a su padre para venir a consulta. Entonces, bueno, es difícil. Pero volviendo al tema, doctor. Entonces, la definición sería ¿cuál? De ansiedad. ¿Cómo nosotros definimos la ansiedad? Bueno, según lo que lo veamos, pero si lo ponemos desde el punto de vista profesional, la idea es que las personas lo puedan entender. La ansiedad es un miedo extremo a algo que nos está dando una preparación del cuerpo a una respuesta de peligro, porque está teniendo el estímulo que le dice, hay un peligro, defiéndase, tiene que buscar los mecanismos de adaptación a lo que sea que está generando un problema de salud, pero no le dice cuál es. Y tampoco tiene el otro estímulo que sucede en un miedo real, en el que le dice hay peligro, y el otro que le dice ya finalizó el peligro. Entonces todos esos mecanismos que se activaron van a volver a su normalidad. En la ansiedad no, ese miedo extremo se queda activado per se por muchísimo tiempo, hasta tanto la persona no puede entender que ese peligro es desencadenado por una situación cualquiera que es muy real, que no se ha percibido y que hace que todo esté en alerta permanente. Todo lo que permanece en alerta permanente en algún momento tiene que agotarse. Entonces se agotan neurotransmisores, se agota toda la neuroquímica del cuerpo y no solamente ello, lo que más se agota son los órganos y sistemas. Entonces son las manifestaciones que se dan de apatía, de no querer hacer nada, de que todo me duele. Todos los motivos de consulta que la persona va a un sitio buscando ayuda que no la consigue. Exactamente. Es importante resaltar que el estrés es una respuesta fisiológica que pudiéramos llamar una respuesta fisiológica necesaria para el organismo. Necesaria y muy importante para el organismo. Entonces, un ejemplo de esto es los que hemos estudiado cuando vamos a hacer un examen. Si nosotros no tenemos esa respuesta del organismo, pues nunca estudiaríamos. Porque nos asustamos porque tenemos un examen. Entonces le damos todo hasta estudiar, pero pasó el examen, desapareció ya la respuesta.
Sí, es donde nos damos cuenta de que el mecanismo fisiológico que tenemos en el sistema nervioso, pues es algo que te da la capacidad de adaptarte a cualquier situación. Ese estrés que te genera cualquier situación desconocida, como una evaluación, pues te está diciendo que te tienes que preparar para algo en el cual debes sortear muchas cosas para que salga muy bien. Cuando se está preparado a ello, se entiende, pues lógicamente vas a salir muy bien porque aprendes a conservar la calma. Pero entonces si no ahí el estrés es bueno. Pasa, ahí el estrés es bueno. El estrés es muy bueno. Exacto. Entonces, por eso es que tenemos que el estrés es bueno en esas situaciones. Lo mismo, en cualquier caso, a usted lo van a asaltar y es bueno que usted tenga estrés porque con eso, aunque sea, sale corriendo. Pero usted no puede estar en un estrés de que lo van a asaltar todo el día. Entonces, ahí es donde está el problema. Cuando hay ese estrés, esa ansiedad de que se fue mi familiar o que no va a volver o que se enfermó, entonces ese estrés continuo trae como consecuencia, por lo menos a nivel del sistema cardiovascular, una respuesta adrenérgica constante que hace daño a nivel de la célula cardíaca, por ejemplo, a nivel de la célula neurológica también debe hacer daño, a nivel de la célula muscular, en todas partes hace daño. Por eso las personas que tienen estrés crónico pues tienen dolores musculares, ¿no, doctor? Es uno de los síntomas de estrés. Sí, porque es una respuesta adaptativa, una respuesta rápida que se tiene que dar. Cuando hay un peligro, porque se lo está avisando, hay un peligro, el cuerpo se prepara para dar respuesta inmediata y eso lleva a contractura muscular. La contractura muscular que permanece constante tiene que lesionar el músculo y no se lesiona el músculo, lesiona el nervio, cambia los neurotransmisores. La complejidad química que sucede en este momento no es en un solo sitio, es en todo el cuerpo. Por eso es que la persona que vive permanentemente estresada empieza a decir, ya ahora se me cae más el pelo, las uñas las tengo débiles, mi piel está reseca, ahora siento esto, todo me cae mal. Bueno, todo lo que hablábamos hace rato, los síntomas de somatización, que son debidos a la ansiedad. El estrés le está avisando que hay algo. Que se prepare para defenderse en ese momento, pero la ansiedad no le dice, no le deja entender qué es lo que es. Hablarlo aquí es muy bonito, muy fácil y se pudiera entender así, pero habría que vivir un momento de ansiedad tan fuerte, tan intenso como el que viven estas personas que los demás no se lo creen. El único que sabe qué tan feo es eso es el que lo tiene. Ni siquiera una persona que ya la haya tenido la vuelve a vivir, porque como sabemos el cerebro está tan bien diseñado que cuando algo le va a hacer un daño extremo o un daño permanente, lo aísla. Entonces se acuerda que estuvo muy malo, pero no que tan malo. Sí, exactamente. Ese punto que usted acaba de tocar, a mí me parece fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de creer que la persona ansiosa es una persona irresponsable, es una persona que como que se vuelve ansiosa porque quiere hacerlo, porque quiere estar ansiosa. Entonces, en la misma círculo social, incluso familiar, se tiende a aislarlo, en el sentido de que, bueno, vuelve otra vez con lo mismo, otra vez el dolor de cabeza, otra vez el dolor de hombro, otra vez está enfermo. Tiene que ver si cambia, ¿no? Es lo primero que le dicen. Vamos a ver si cambia, en vez de acogerlo de una manera distinta y darle una respuesta distinta, de ayuda, de apoyo, de darle su hombro para que mejore. Porque la mayoría de las veces, lamentablemente, la persona ansiosa es tomada en cuenta en la población, en la sociedad, en la casa, en donde sea, como alguien cansón, ¿no? Vuelve otra vez con lo mismo. ¿Y por qué no pone de su parte? Entonces, eso que usted acaba de decir a mí me parece fundamental. No es lo mismo vivirlo que decirlo, ¿no? Y allí, bueno, la familia juega un papel sumamente importante, porque para poder controlar los síntomas de la ansiedad, no hay que empezar por el paciente, hay que empezar por la familia. La familia es la primera que tiene que aprender a conservar la calma. Una persona que le duele el pecho, que lo está asociando por una neuritis o por cualquier otra cosa porque se le tomó la tensión en un momento en que estaba alterado y le dijeron su tensión está alta y le está doliendo esto y usted tiene riesgo de un infarto, porque muchas personas, muchos de nuestros colegas se lo dicen. Usted de vaina no se murió. Y llegan muriéndose al consultorio. Así es, así es. Se le está haciendo un reforzamiento de tipo negativo.
pero no se está entendiendo de que la base que tiene la persona allí, hay infinidad de ellas, muchas cosas, que cuando se hacen conscientes es donde empiezan a controlar estos síntomas. Como no se sabe, por eso es que el otro se atreve a decirle, usted no tiene nada, ponga de su parte. Ponga de su parte, Ponga de su cambie. parte, porque No, sí, usted no, las cosas no son así. está así porque usted quiere. Exactamente. ¿No? Nadie Y quiere yo estar no, y que cuando van a la consulta uno ve al mismo familiar que dice, ve, yo se lo decía, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Pero, mire, hay que tener cuidado con eso de que usted no tiene nada. Porque si un paciente es susceptible, por ejemplo, un paciente obeso, que es diabético, que es hipertenso, entonces empieza a tener un estado de ansiedad constante en el cual va a tener una frecuencia cardíaca elevada constantemente, ese sí se puede hacer un infarto. Sí, está Que no es factores de exacto, no es que la ansiedad le produjo, que la ansiedad produce infarto, no, sino que los factores de riesgo que ese señor tiene hacen que ese proceso de ansiedad constante esté en un estado de estrés como si estuviera corriendo constantemente, como si estuviera haciendo una prueba de esfuerzo. Sí. O sea, obviamente va a tener un desenlace. Eso por una parte. Por otra, a veces el familiar queriendo ayudar, pues piensa que con decirle al otro de que tranquilo, que usted no tiene nada, que usted está así porque usted quiere, es una manera de ayudar. No todo el tiempo lo están haciendo con la intención de hacer sentir mal a su familiar, sino que sienten que de esa forma lo están estimulando a que salga de allá, que es una ayuda, y no es ayuda. A veces no es ayuda, porque, claro, por eso es importante ir a un especialista. Es importante. A donde deberíamos llegar, ¿no? Que la salud mental, hoy en día que se le da tanta importancia, pues ha debido ser desde siempre. Es bien sabido desde que se empezó a conocer la medicina como ciencia, que si no hay mente sana, no hay cuerpo sano. Todo lo que suceda en la mente se va a expresar es a través del cuerpo. De hecho, en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud se hace hincapié en eso. Es el estado completo de bienestar y meten el bienestar mental, el bienestar psicológico, biopsicosocial. Entonces es importante eso. Entonces, hay que llamar la atención en este punto, diría yo, a esos colegas que cuando ven a un paciente que llega con un dolor de cabeza, dolor en el cuello, le toman la tensión, ¿no? Ese es que tiene la tensión alta, empiezan pastillitas bajo la lengua para bajarle la tensión. Entonces esos son los pacientes que dentro de 2 horas, cuando ya se tranquilizan, entonces tienen una bárbara hipotensión, o sea, la tensión se le va para el suelo, porque el paciente nunca fue hipertenso. Lo único que tuvo fue una crisis de ansiedad que le produjo taquicardia y le produjo hipertensión. Y probablemente le produce dolor de cabeza. Entonces, todas esas cosas traen como consecuencia que la tensión suba. Basta calmarlo, darle tranquilidad al paciente y verá que la tensión se regula. Exactamente. Y ahí se da uno cuenta mucho en la consulta de que hay personas que llegan que su malestar jamás se les quita. Porque mientras le están haciendo el control de tensión arterial, el mapeo que estamos haciendo para determinar si es hipertenso o no, que no lo está haciendo un experto, al darse cuenta de que tiene más de 2 elevaciones bastante altas de la tensión arterial, dice, no, pues usted no es hipertenso, pero vamos a darle preventivamente para que no le vaya a pasar. ¿No? Sí. Entonces, cuando el paciente acude a la consulta, todo el tiempo va a estar mal, porque cuando le dieron eso para bajar la tensión arterial, cuando tenga su tensión arterial normal, la va a tener baja. Y cuando tenga su malestar lo va a tener por otros factores que no es propiamente la hipertensión, pero le está alterando una serie de receptores que no debieron haberse alterado de ninguna forma. Entonces, cuando está bien se siente mal y cuando está mal se siente peor. Nunca va a estar bien. Nunca va a estar bien. Eso pasa mucho con muchos colegas, que hay pacientes que de repente llegan con una hipertensión arterial y entonces le formulan la dosis más alta de antihipertensivos que conoce y entonces el paciente de ahí en adelante, pues ahí sí es verdad, si antes no sentía nada porque la hipertensión es silenciosa, entonces de ahí en adelante ahora sí van a ser sintomáticos, Sí, y empieza a somatizar no solamente allí, sino en otro poco de cosas. Cualquier cosa que tenga cronicidad, que se presente a través del cuerpo, llamémoslo enfermedad o padecimiento de cualquier otra cosa,
lo va a llevar a que tenga síntomas de depresión, porque es que un dolor crónico o un desarreglo crónico de cualquier cosa va a llevar a la depresión. Y la depresión es la base de la ansiedad. Si no hay depresión, no se presenta la ansiedad. Puede ser que se vea una de las dos en mayor cuantía, pero cuando las dos llegan a su máxima expresión, la persona literalmente, y así lo expresa, dice, me estoy muriendo y no sé de qué. No sé de qué. Esos son los ataques de pánico. Bueno, en la próxima parte, doctor, quisiera que habláramos de este tema, pero hiciéramos un paréntesis para evaluar cuál es la diferencia entre depresión, ansiedad. Son ganados de la misma enfermedad, constituyen la misma cosa. Un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, eso es depresión, siempre es depresión, o puede haber depresión sin ansiedad o ansiedad sin depresión. Otra cosa que quiero ahondar en la próxima parte es en qué momento estos pacientes dejan de ser pacientes de otras especialidades y tienen que ser pacientes psiquiátricos o no psiquiátricos. Deben ser pacientes que vayan a un psiquiatra o a un psicólogo para tratar de mejorar su estado, porque definitivamente es el médico especialista en eso. Entonces vamos a hablar en la próxima parte sobre esta situación, y cualquier pregunta ya lo saben, 0414-375-3783. Que lo que yo no me sepa, el doctor Salcedo seguro que sí se lo sabe. Entonces lo vamos a estar respondiendo. Continuamos con Guía Médica en Radio. Esta tarde tenemos el gusto y el honor de tener al doctor Ricardo Salcedo, psiquiatra de acá de la comunidad, y estamos hablando sobre ansiedad, depresión, y vamos a entrar en la última parte, ya al final del programa, de hablar sobre suicidio. Pero, doctor, quedó en el aire la pregunta de que nos dijera usted algo sobre la diferencia entre ansiedad, depresión. Puede haber depresión sin ansiedad, puede haber ansiedad sin depresión. Entonces, para que usted nos aclare ese tipo de conceptos. Bueno, desde el punto de vista conceptual son dos cosas diferentes, pero la base es la misma. Se habla de que la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿no es así? Es un neurotransmisor muy importante en todos los procesos porque él está en todas y cada una de lo que trabaja en el cuerpo humano. Okay. Directa o indirectamente va a influir en la respuesta que se dé allí más adelante, porque ella tiene una vía muy importante en conexión directa al cerebro a través de la glándula pinealo-pituitaria, que es la que nos conecta, nos rige todo lo que se va a producir como neurotransmisor. Y cuando se altera la serotonina, directamente va a alterar la dopamina, adrenalina, noradrenalina, oxitocina y el cortisol. Neurotransmisores de ahí en adelante todos, y hormonas a partir del cortisol absolutamente todos. El cambio es el mismo, sea por depresión o sea por ansiedad. Porque, ¿cuál es la diferencia mayor? Para que se le entienda más fácilmente. Que la depresión pone todo en baja. La persona no quiere salir, no quiere hablar, no quiere hacer absolutamente nada porque no hay capacidad de disfrute. Mientras que la ansiedad es todo lo contrario, pero con muchísimo malestar. La persona está intranquila, inquieta, no puede quedarse quieto en ninguna parte. Y es donde el familiar o cualquier otro le dice, pero quédate quieto, tú pareces un perro dando vueltas para echarte o cualquier otra cosa. Pero es que no puedo quedarme quieto, me tienes nervioso, quédate quieto. Ese es el ansioso. Ese es el ansioso. El depresivo es el que no sale del cuarto. El depresivo es el que no quiere hacer absolutamente nada. Está todo en bajo. Y el otro lo tiene todo en alta, pero con un malestar increíblemente grande. O sea, está activo, pero no es feliz. Está con mucho malestar. Con mucho malestar. Y eso trae como consecuencia también dolores musculares, taquicardia, sensación su exceso de actividad viene dado por alteración de todos los neurotransmisores. Y como su cuerpo se está preparando para dar una respuesta inmediata a un peligro que no se sabe cuál es, pues los músculos van a permanecer contraídos durante mucho tiempo para dar una respuesta rápida. Terminan agotándose o lesionándose. Claro, claro.
Eso lleva a acumulación de otras sustancias o al cambio de otras que termina traduciéndose en todos los malestares del cuerpo. Una persona que tenía un leve dolorcito por cualquier causa, supongamos que tenía un problema en la columna y tiene un dolor con el cual ha vivido toda la vida que ya ni siquiera sabía que lo tenía, se le va a magnificar, se le va a poner increíblemente grande y no lo va a tolerar de ninguna forma, por fractura muscular y bueno, todo lo que viene de ahí en adelante. Cuando está ansioso. Por la ansiedad. Por la ansiedad. Y la base, la depresión. Ok. Entonces, tenemos para el público, la base de toda ansiedad es depresión. Sí, en la mayoría de los casos, casi en un 100%. Casi en un 100%. O sea, tiene que la persona que, por eso es que cuando uno dice, bueno, si el paciente viene con una ansiedad, viene ansioso, es porque ya hay depresión de base. Había una causa por la cual él se sintió incapaz de hacer algo, o no quiso, no pudo. Eso lo lleva a que una persona que se siente frustrada por algo, tiene que estar deprimido. Yo no puedo, soy incapaz, no me motivo a hacer nada. Me quedo donde estoy, no avanzo, no sigo. Y eso lo vuelve ansioso. Y eso genera más malestar porque yo quiero dejar de hacer algo que no quiero hacer, que tengo que dejar de hacer, que trato de dejarlo de hacer y no puedo dejarlo de hacer. De acuerdo. Es tan paradójico todo esto que lleva a muchísimo malestar. ¿Y en qué momento de ese cuento debería estar el paciente en manos de un experto, un psicólogo, un psiquiatra? Desde que empiezan a presentarse los síntomas de la alteración de las emociones. ¿Sí? Porque a veces le buscamos explicación a un dolor sin buscar qué lo generó. De acuerdo. Es un motivo muy común de consulta en todas las especialidades. Me duele el pecho, por ejemplo, en tu especialidad. Me duele el pecho. ¿Usted hizo algún esfuerzo? ¿Hizo esto? No, yo no he hecho nada. Y le exploré y le vi, de verdad no. Un electro normal, se ve taquicárdico, pero el electro está normal. ¿En qué momento? Pero empieza uno a darse cuenta con la semiología y con el interrogatorio que ya el dolor no es coronario. Entonces ahí está en ese caso lo mejor es llevarlo al psiquiatra. Sí, porque ya tiene una alteración de las emociones y la alteración de las emociones la entiende y la maneja mejor es el psiquiatra. Claro, exacto. Entonces, bueno, mire, ese es un mensaje para nuestra audiencia. Realmente este programa debería por lo menos dejarnos ese mensaje, doctor, de tratar de eliminar de las personas, de la generalidad de las personas, esa falsa concepción de que si me mandan a un psiquiatra es porque estoy loco. Yo no puedo ir a un psiquiatra porque no estoy loco. Y resulta que la gran mayoría de las personas normales y corrientes deberíamos tener al menos de vez en cuando una consulta con un psiquiatra para que nos ayude a eso que usted acaba de decir, a manejar nuestras emociones. No necesariamente tenemos que estar enfermos, no necesariamente tenemos que estar psicóticos para ir a un psicólogo. Entonces, ese más o menos es el concepto que quisiera que usted reiterara para la audiencia. Sí, es parte de nuestra cultura sanitaria de que los mismos colegas tradicionalmente han convencido a la gente de que el médico es el loquero. El psiquiatra es lo que es para los locos. Así es. No es así. Sencillamente, en nuestra cultura, en nuestro medio, pues sí que le digan a alguien, usted tiene que ir con el psiquiatra, la primera respuesta, aún entre colegas. Sí. Tiene que ir con el psiquiatra, ¿y acaso que yo estoy loco? Yo he vivido con algunos de nuestros colegas. Ricardo, ¿qué está pasando tal cosa? ¿Por qué no nos sentamos un ratito a hablar en el consultorio y lo dilucidamos mejor? Y si acaso que yo estoy loco, tú me vas a psicoanalizar. No, tú, un profesional, piensas eso. Sí, señor, así es. Muy cierto. ¿Por qué eso es así? Eso es así. Porque es que ese temor a la locura es muy propia de todo ser humano. Es la negación a la enfermedad. Yo no quiero estar enfermo. La primera respuesta ante todo que es la negación. Y una vez lo toman por esa parte, pero no se entiende que el psiquiatra no es el loquero.
Y hay ese temor, si me dicen que tengo que ir con el psiquiatra, estoy loco. Es lo primero que se piensa. Sí, incluso uno mismo como médico, uno como que teme a veces decirle al paciente que tiene que ir al psiquiatra. Porque en mi caso, a mí me pasa muchas veces que uno ve al paciente una vez, vuelve otra vez, doctor, vuelve el dolor, ¿será que usted no me hace otra cosa? Bueno, vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Mire, no habrá algo más, que me haga un cateterismo, porque es que yo me siento que estoy mal. Entonces, mire, vamos a hacer algo, mire, hay problemas con tu conducta, hay alteraciones en tu conducta, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a buscar a alguien que sepa de conducta. Ah, bueno, pero ¿quién es el que sabe de conducta? Me cuesta decir el psiquiatra, porque yo sé que cuando le diga el psiquiatra no le va a gustar. Entonces, es un llamado de atención a la población en general, para que entienda que el psiquiatra no es el médico que va a ver al loco, el psiquiatra es el médico que va a ayudarnos a manejar nuestras emociones. Eso es algo bien importante. Y si alguien sabe de manejar emociones, pues es el médico psiquiatra, un médico que se ha formado después de hacer su carrera de medicina, ha hecho 3 años más de estudio, en algunas oportunidades son 4, no, son 3 años de estudio, para manejar emociones. Y no solamente las maneja como un psicólogo, de que maneja, digamos, hace sino que también tiene lo que acaba de hacer el doctor hace un momento, hablarnos de neurotransmisores, hablarnos de ciencia, pues, porque ha estudiado eso. ¿Verdad? Que entonces, primero no debemos tener nosotros los médicos ningún temor de enviar nuestros pacientes al psiquiatra. Y en segundo lugar, la población en general tiene que darse cuenta de que el psiquiatra es una consulta normal, como ir a cualquier ginecólogo, como ir al cardiólogo, como ir a cualquier médico, y que definitivamente eso nos va a hacer un efecto extremadamente bueno, sobre todo cuando las cosas están comenzando, doctor. Pues yo quisiera que habláramos en el tema de la depresión. ¿Cuántos tipos de depresión hay? ¿Cómo comienza eso? ¿Cómo evoluciona? ¿Y cuál sería el estado peor de la depresión? Bueno, de la depresión anteriormente se hablaba de la depresión menor y la depresión mayor. Hoy en día en el nuevo sistema de clasificación se habla de episodio depresivo, leve, moderado o grave. Sí, dependiendo de la sintomatología clínica que detecte el experto que está evaluando a la persona con depresión. Leve, cuando en poco tiempo, que tampoco se puede definir exactamente en cuánto, pero se espera que en corto tiempo pueda salir de ese cuadro clínico que está teniendo la persona. Puede ser que necesite la ayuda medicamentosa o no. Con solo la psicoterapia pudiera ser. A veces es necesario, según como cada quien maneja las cosas, la ayuda medicamentosa. Cuando es moderada ya es un poquito más delicado, porque ya implica cambios en el curso y en el contenido del pensamiento que pudiera llevar a tomar otras decisiones que no se quieren. Y cuando se considera grave o que se clasifica como grave, es porque hay síntomas muy marcados, con alto riesgo para la vida de la persona que lo está padeciendo. Alto riesgo de suicidio. Alto riesgo de suicidio. Es donde viene a formar gran parte de los índices de suicidio por depresión, pero es que no es solamente por depresión. Cualquier persona que tiene una enfermedad mental en algún momento pudiera llegar a tomar esa decisión, porque así como un diabético pudiera sentirse muy mal porque depende de la insulina, y en algún momento decide, bueno, pues yo no quiero la vida. La persona que está sintiéndose mal con depresión, es normal que piense, yo no quiero la vida. Claro, porque se siente tan mal, se siente tan frustrado, que prefiere morirse. Sí, yo quisiera morirme, pero no quiere quitarse la vida. El que quiere quitarse la vida ya es grave. Ya está en otro nivel. Ya está en otro nivel, alto riesgo. Esas son las personas que hay que hospitalizar, En ocasiones hay que hospitalizar, hay que darle tratamiento fuerte. Dependiendo como esté presentando la sintomatología, cuando se considera que hay un alto riesgo para la vida de la persona, es un criterio de hospitalización. Entonces,
Entonces, al inicio la depresión que llamamos entonces, ¿cómo fue que dijo? Episodios de depresión leve. Entonces, eso se puede manejar básicamente con fisioterapia, con psicoterapia. Sí, a ver, pues no es una condición sine qua non de que es así para esto, no, depende de la individualidad de los síntomas de cada paciente. Claro. Entonces, bueno, pero sí tienen, digamos, mayor posibilidad de salir con psicoterapia. Sí, ahora, se considera que se recupera en corto tiempo. Que se recupera en corto tiempo. Y no hay, lo que usted dijo, ya alteraciones del curso del pensamiento. Curso y contenido del pensamiento. Exacto. Cuando usted habla de curso y contenido del pensamiento, ¿a qué se refiere, doctor? En que la persona va a tener un pensamiento muy acorde a lo que está sintiendo. Si se siente muy mal, sus pensamientos van a ser muy malos. Y van a venir de una manera tan apresurada que a veces uno les pregunta en la consulta qué tanto piensa, qué es lo que más se repite. No, yo no pienso en nada. Es que son tantos pensamientos que no enfoca, que no se da cuenta de que está pensando mucho. Si yo paso toda la noche en vela, no puedo dormir, ¿y cuál es el pensamiento que más se repite? No, ninguno, yo no pienso en nada, mi mente está en blanco. No está en blanco. Es que son tantos que no se da cuenta. No es de bienestar, todos son de malestar. Y la mente, pues ahí eso trata de aislar. De inmediato es el mecanismo de defensa que hablamos al comienzo, de que lo que le va a hacer daño al sistema nervioso, pues lo aísla o lo extingue. Si el riesgo es inminente de daños permanentes, lo extingue. No lo va a recordar más. Así es. Por eso hay episodios de amnesia ante situaciones traumáticas. Sí. Exacto. Entonces, ya cuando es moderado en adelante, entonces hay que empezar a pensar en que ese paciente, además de psicoterapia, definitivamente va a necesitar un tratamiento médico, sin medicamentos. Y aún con el leve, porque no sabemos cómo va a evolucionar si no se dan las condiciones, si no evoluciona bien y no se saben identificar los signos en la casa. Lo más importante que tiene que tener en cuenta la familia o los allegados quienes están allí es que hayan cambios en su conducta habitual. No siempre la depresión se manifiesta por tristeza, aislamiento, ganas de llorar, pérdida del apetito, pérdida del sueño, ¿no? A veces es por rabia o alegría excesiva. Eso ya no es normal en la persona que estaba viviendo su vida de determinada forma. Son signos de alarma que tienen que aprender a identificar que están cambiando sus patrones de conducta habitual. Algo está pasando. Vamos a buscar la ayuda de un experto. Claro, ese sería lo lógico. Pensar en que esa ayuda de un experto no es porque está loco, sino porque hay que ayudarlo a manejar sus sentimientos, Así es. sus emociones. Interesante. Ahora fíjense una cosa. Últimamente yo he hablado o me he entrado en esa medicina no tan farmacológica, doctor. En todo. En diabetes, en hipertensión, en lípidos, en todo. Y con respecto a esto de la ansiedad, pues yo me he dado cuenta que cuando las personas empiezan a hacer ejercicio al aire libre, natural, en la mañana, el contacto con la naturaleza, con el sol, etc., eso mejora muchísimo la ansiedad. Sí, demasiado. Porque resulta que químicamente la ansiedad, en lo que se puede medir, es más retención de dióxido de carbono, que implica una baja en el aporte de oxígeno. Cuando empiezas a hacer ejercicio, pues estás oxigenando mejor todo tu cuerpo, todas las células. Entonces, si la base de la ansiedad es la falta de oxígeno, cuando le aportas oxígeno debe mejorar. Y por eso en todo el proceso de recuperación de salud, sea física o sea mental, es indispensable que se practique el ejercicio. Exacto. Y entonces en la ansiedad también hay unas terapias de respiración profunda, de aprender a respirar, incluso nos dicen, porque parece ser que escuché en estos días a un señor asiático decir que el problema de los occidentales es que no aprendemos a respirar, estamos tan apurados que no nos aprendemos a respirar.
Entonces, desde el punto de vista psiquiátrico también se puede hablar de eso, Sí, de ejercicio, de aprender a respirar. De hecho, uno lo plantea en la consulta, es parte de la psicoterapia que uno aplica. Aprende a respirar, es donde está la base del control de muchas cosas. Hay varios, bueno, los seres humanos nos encanta fraccionar absolutamente todo y ponerle a cada uno un nombre quizá que suene muy bonito, pero que llame la atención. Es lo mismo, ¿sí? Cada quien quiere ubicarse a darse su cuota de importancia. En realidad, de tantas técnicas de respiración que se nombran, las más utilizadas, respiración forzada, que sería el equivalente a un suspiro, pero llenando bien los pulmones y sacando todo el aire, y la respiración consciente, que es consciente y profunda. Esa es la respiración profunda en otro lado. Exacto. Llenas bien tus pulmones, aguanta lo que tú debes aguantar a tu ritmo sin forzarte en nada y deja que salga todo el aire de los pulmones. Toma la pausa que necesitas y vuelve a respirar llenando bien tus pulmones. Pero sí, la cosa es que en las redes sociales ya estamos terminando esta tercera etapa, pero en las redes sociales yo me he dado cuenta que se ven muchas técnicas hasta contando segundos. Yo digo, pues puede ser que eso funcione, pero para ciertas personas no. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas lo mejor que uno pueda, pero sintiéndose bien. Es lo más importante y esta es la base de la psicoterapia. Aplicar una misma técnica a todas las personas porque tienen las mismas características no va a funcionar igual. Tú no puedes pensar igual que yo, aunque sepamos lo mismo, aunque seamos de la familia, aunque seamos gemelos, morochos, lo que sea. No podemos pensar igual, no van a procesar las cosas igual. De hecho, en una familia que todo el mundo se enferma por el mismo virus, por una gripe, a todos no les sirve el mismo antigripal. No, y no todos responden igual. Unos se enferman más, unos duran más tiempo, uno le da más tos, etc. Doctor, la próxima parte yo quisiera que habláramos del suicidio. ¿De dónde empieza el riesgo del suicidio? ¿Cómo estamos con las tasas de suicidio a nivel mundial, nacional y regional? Y por último, lo más importante que creo que del programa, que es cuáles serían las recomendaciones para no llegar a eso. Continuamos con Guía Médica en Radio. Gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos. Hoy estamos con el doctor Ricardo Salcedo, psiquiatra, y estamos hablando sobre depresión, sobre ansiedad. Hemos hecho algunas definiciones importantes sobre la enfermedad depresiva y ansiosa. Yo quisiera que habláramos en esta última parte de lo peor, de la parte que tiene que ver con el suicidio. ¿En qué momento empieza el suicidio? ¿Dónde comienza ese riesgo inminente de suicidio? ¿Y cómo está eso desde el punto de vista psiquiátrico? Bueno, el riesgo inminente de suicidio es algo que no se puede determinar así con suma facilidad porque en general quien lo va a hacer no lo dice. Generalmente las personas que se suicidan, la mayoría de ellos no lo dicen. Se dan cuenta cuando ya lo hicieron. Los familiares van y lo ven y están allí. Pudieran encontrar algún signo de cualquier otra cosa por allí donde dejó una carta, cualquier otra cosa, porque lo hice o qué me llevó a ello. La mayoría de las veces no pasa. Quien toma la decisión lo hace de una manera en la cual nadie se dé cuenta porque quiere hacerlo. No quiere que se lo impidan. Ajá. Está convencido. El que avisa es porque no se quiere suicidar. Está buscando ayuda. Está pidiendo ayuda. Yo me quiero quitar la vida, pero no me dejen. Ajá. Entonces, ahí es donde se dice, el que lo dice no lo quiere hacer. Sí lo quiere. Pero hay algo que le dice no lo haga, busque ayuda. Y eso no es un mecanismo consciente, es inconsciente. Y hay el manipulador que dice que lo va a hacer, que no lo quiere hacer, pero como quiere llamar la atención o quiere tener una ganancia secundaria, hace lo que se llama un gesto suicida, que a veces se le pasa la mano y queda con secuelas de alguna cosa. Exactamente.
Entonces hay que saber diferenciar muy bien. Por eso es que yo invito a los colegas, hay que enviar al paciente a la persona indicada, al psiquiatra. Definitivamente hay que enviarlo porque es el que puede ayudarnos más. Uno a veces puede pensar, no, yo ya sé que ese es deprimido, vamos a darle X medicamentos que con eso se va a mejorar. Yo pienso que no es tan fácil. Hay que tener mucho cuidado. Sí, es sumamente complejo porque es que allí no hay que evaluar solamente el paciente. Nosotros, con esa necesidad de separar todo, tener subespecialidades de especialidades, pues lo que estamos es fraccionando un todo, ¿verdad? Podemos tener un especialista en la uña del dedo índice de la mano derecha solamente. Entonces, mire, me duele este dedito, no, pero es que yo veo en la uña, vaya con el que sabe el dedo. Sí, es verdad. Eso es en absolutamente todo. Y las bases biológicas son las mismas. Entonces nos gusta cambiarle los nombres a todo. En realidad, es una sola vía la que nos lleva allí. Los cambios van a ser siempre los mismos. El que podamos detectarlos o no podamos detectarlos es lo que nos lleva a que nosotros como profesionales tengamos humildad. Y la humildad no es ser dócil a lo que cualquier otro pudiera decirle de que le cambiara su percepción de las cosas. No, la humildad es saber hasta dónde yo puedo llegar. Yo sé que yo llego ¿Cuáles hasta son aquí. mis límites? Como profesional yo llego hasta aquí, porque de esto otro entiendo, pero no lo sé como lo sabría un experto. ¿Con quién tengo que mandarlo? ¿Con el experto? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso hay que tener, eso es ser sabio, eso es llegar hasta donde uno pueda digamos, con los límites que uno tiene y decir, mira, yo no puedo más, yo esto, ya de aquí para adelante, hay personas que saben más que yo y tenemos que irnos hacia allá. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, pues es también interesante que de pronto nos pueden estar escuchando personas que están en esta etapa de depresión y ya cuando empiezan a pasar por su mente ciertos pensamientos de que yo como que no quiero seguir aquí, que yo como que ya no voy a poder con esto pudo conmigo, son los peores pensamientos que hay, ¿no? Yo ya no puedo con esta situación, yo ya no puedo con ya no le veo solución al problema, aquí lo mejor como que quitarme la vida para evitar seguir adelante. Entonces yo los invito a ese tipo de personas que busquen ayuda, porque hay la ayuda, hay la manera de salir de allí, siempre hay la manera de reaccionar, de mejorar, y que estos problemas de ansiedad y depresión, a pesar de que todos los días se presentan, pues también todos los días alguien sale de eso. Sí, es donde podemos observar un poquito más. No hay que ser un experto para entender de que alguien está cambiando sus patrones de comportamiento. Perfecto. Vimos cambios de patrones de comportamiento. Yo no soy un experto, no lo sé, o me di cuenta de que está mal. Vamos a buscarle ayuda. Hay infinidad de formas de ayuda y hoy en día con el internet pues hay organizaciones, hay muchos sitios serios de profesionales en los cuales se le brinda la ayuda a la persona. De acuerdo. Hay organizaciones netamente de ayuda psicológica. A veces no tienen los expertos, pero tienen personas que tienen la experiencia de haber vivido o de haber trabajado con personas que están en ese riesgo y por lo menos saben qué decirle, no tratarlo, pero darle la ayuda del momento mientras lo vea un profesional. Encaminarlo, por lo menos. Sí. Entonces, ese también, el riesgo. Exacto, eso también es un llamado de atención. Cuando algunos de nuestros oyentes vean que algún familiar, algún amigo, algún conocido está cambiando sus patrones habituales de conducta, tienen que poner sobre aviso. Sí, poner sobre aviso y tratar de ayudarlo porque pudiera ahí estar enmascarada una depresión. Y como usted muy bien lo dijo, el que se va a suicidar o el que se suicida no avisa. Es muy raro el que se va a suicidar y avisa. Porque el que avisa no se quiere suicidar, en realidad, en el fondo, pues, no, quieres que lo ayude. Está buscando esa ayuda. Es una manera inconsciente de pedir ayuda, o muy consciente, porque, pues,
No podemos decir de una o de otra cosa porque habría que estar en la situación en que esa persona tomó esa decisión en ese momento porque creyó que era la mejor, porque cree que esa es su mejor decisión. Es que tiene que ser algo, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Para que una persona se vaya a suicidar tiene que ser algo demasiado grave que le esté pasando, que es quitarse la vida. El ser humano está hecho para conservar la vida. Estamos hechos para sobrevivir, para conservar nuestra existencia, no para quitarla. Entonces, tiene que haber sido algo demasiado fuerte, demasiado grave para que esa persona tome una decisión de ese tipo. Ahora, la última parte quisiera dedicársela, doctor, a cuáles serían los consejos, digamos así, a grosso modo, que usted nos daría para tratar de evitar en lo posible la ansiedad, la depresión, sobre todo en nuestra comunidad, pues. Bueno, esto es multifactorial, porque es que allí entra en juego no solamente los factores del individuo, sino de todo su entorno. Y cuando hablamos de todo su entorno es de los ambientales, de los humanos, de sus hábitos de vida, de su sistema de salud, de su sistema de creencias, porque el sistema de creencias es sumamente fundamental. Y no es el sistema de creencias lo que la mayoría de personas creen, espiritual, religioso, no. Es en absolutamente todo. Cada quien cree en algo diferente al otro, aunque sea más o menos del mismo tema, pero lo manifiesta de una persona de una forma muy diferente a como lo pudiera hacer otro. Sin meternos en esta parte de cuestionar a nadie, cada quien cree en algo. Generalmente creemos en lo mismo. Hay un ser supremo, hay una infinidad de cosas que yo no entiendo, que por fe yo las acepto, aunque no lo vea, aunque no sea tangible. No tengo cómo demostrarlo, pero sé que está ahí. Exacto. Hoy en día, pues, con esto de la física cuántica, hay muchas cosas que se creía que no se podían demostrar que ya se demuestran. Sí, sí, las emociones, el estado emocional de la persona, todo eso se trata. El que tú lleves las cosas de determinada forma, si son acordes contigo, te van a dar una tranquilidad que estoy haciendo las cosas bien. Si me conozco, me acepto como soy, voy a ver cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Mis fortalezas las mantengo, mis debilidades son las que tengo que cambiar. Si me dispongo al cambio, pues voy a estar bien, porque estoy haciendo las cosas por y para mí, no para los demás. Para poder estar bien con los demás tengo que empezar por mí. Sí, muchas veces uno ve muchas personas que viven de las apariencias. Son como se critica mucho ahora en las redes sociales, en el sentido de que cuando se está en la red social, bueno, es una sonrisa enorme y aquellas cosas. Cuando termina de grabar, cambia la cara, porque viene a la realidad. Entonces, sería tal vez su primer consejo, tener coherencia entre lo que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Sí, ser consonos con lo que se hace, con lo que se está diciendo, porque cuando no se es así, esto genera muchísimo malestar, va a terminar dando un muy mal resultado en la persona que lo está haciendo, porque no está conforme con lo que hace. Estoy dando una apariencia de algo que no es real. Y si esto se incrementa cada vez más, el malestar va a ser mayor y voy a terminar haciendo cosas que no son acorde conmigo. ¿Cuál es el resultado final? No va a ser muy bueno. Claro. Sí, porque al estar viviendo de una apariencia que nosotros no estamos de acuerdo ni siquiera con ella, pues entonces ya vamos a tener una disparidad que nos va a traer como consecuencia malestar. Y el malestar es lo que trae como consecuencia el resto. Ahora, ¿cuál sería su mejor consejo para esas personas que están quedando solas en Venezuela, con sus hijos afuera, que inevitablemente pues tienen un grado de depresión, de ansiedad? ¿Cuál sería su mejor consejo para ese tipo de personas? Bueno, más que consejo, una orientación. No se aísle, porque el aislarse hace que la persona no aislarse esté más pensando y reforzando esos pensamientos de aislamiento, de soledad, de que la vida no vale la pena, yo no quiero salir, ¿para qué salgo?
no voy a disfrutar, se van autoconvenciendo de cosas que en realidad no debieran estar pasando, se están adelantando a las cosas, se generan una ansiedad anticipatoria que no les va a dejar tener una vida tranquila. No se aíslen, compartan, hablan, tengan una persona cualquiera, busquen una guía. Busquen un círculo social también. Una guía cualquiera, pudiera ser espiritual. El que es muy religioso, pues su guía espiritual, ¿quién es? En la religión que usted que profese, donde esté allí, su director espiritual, llámese pastor, llámese padre, lo que sea, en su sistema de creencia religioso, pues busque la ayuda allí que se la pueden dar. Si es en una parte social o de trabajo, siempre va a haber alguien que le puede dar siquiera una palabra de aliento. Lo que tú decías al comienzo, hay que entenderlo muy bien. ¿Quieres llorar? Llora. Expresa lo que estás diciendo, lo que sientes. ¿Necesitas que yo te ayude? Sí, necesitas mi hombro, yo te lo presto, ven. Vamos a llorar juntos, pero vamos a ver por qué es. ¿Cuál es la causa? Y tratar de resolverlo. Tan pronto encontremos la causa, busquémosle solución, veamos el problema, no nos quedemos en el problema, encontrémosle la solución. Una excelente recomendación, porque tenemos muchos abuelos, muchos personas incluso que en este momento están pensando en irse. ¿Qué sería lo más saludable o lo mejor en una persona que diga, mire, yo me voy a dejar a mi mamá, voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi familiar? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Hay muchas personas que dicen, yo no le digo hasta el último momento para que sufra menos. Otros dicen, lo voy preparando poco a poco y entonces como que si entre más lo preparo va a sufrir más. ¿Cuál sería lo mejor en ese caso? ¿O qué sería la recomendación que usted daría en ese caso? Habría que ver cómo cada quien recibe las noticias, ¿no? Hay mucho de cierto en que a ciertas personas no se le puede dar determinadas noticias, sino cada quien conoce lo que tiene. Pero la mayor recomendación es que quien piense en migrar, que lo planifique muy bien, que no se vaya a la deriva, que no se deje llevar por espejismos o por falsas ilusiones que le han dado otras personas que están allí, porque es que el que migra, como lo dijimos al comienzo, tiene que dar una imagen muy bonita de que me está yendo muy bien, porque como voy a decir que estoy peor de lo que me vine. Es que es prácticamente imposible. Todos dicen que están bien. La mayoría de personas que emigraron después de los primeros migrantes en todo lado, muy bien, porque les cambió la vida de alguna forma, a una mejora quizá duradera o tal vez no, pero les cambió. Al que siguiente venía, véngase que a mí me está yendo muy bien. Yo ya entré en Messi, ya tengo carro, casa, apartamento, todos los lujos de la vida. Yo lo recibo, le mando la plata si usted la necesita y me paga después. En algunos casos se dieron, cuando llegaba allá, la realidad era otra. Bueno, vine para que me ayudes, me dijiste que ya me tenías trabajo, ¿no? Vamos a meter currículos a ver dónde lo recibe. Yo no te puedo recibir en mi casa porque yo vivo en una pieza alquilada, hermano, una colchoneta y no te puedo tener más de una noche. Entonces lo primero es planificar. Planifica. Vean que lo que van a tener allá es realidad, que sí sea seguro, que no vayan a ir a la deriva porque si está mal aquí va a estar más mal allá. Tendría que escoger lo menos malo. Si los dos son malos, lo menos malo. Exacto. Ese es el consejo para el que se va. Ahora, ¿qué hacer con el que se queda? Si ya decidí, pongamos, ya tengo todo, ya tengo trabajo, ya planifiqué mi ida, yo estoy convencido, pues. ¿Qué hago para hacerle el menor daño posible al que se va a quedar? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, etcétera, que se van a quedar aquí y que van a esperar que yo les ayude desde allá, porque prácticamente me voy a ir para eso. Antes que nada, ser consono con lo que se está diciendo. Si yo me fui para ayudarte, es porque tengo una seguridad que te puedo ayudar. Pero si me voy a la deriva, no puedo darte falsas expectativas. Claro. Yo voy a ver si me va bien. Si me va bien, yo les ayudaré en esto, tal cosa. Y
y es donde debería estar todo bien planificado para la migración, donde me voy. Tenemos el vivir de lo que está pasando con los emigrantes que se fueron a Estados Unidos, que están en México abandonados. Se quedaron allí, no pudieron pasar, a lo mejor no lo hagan, no tienen cómo llegar al otro lado, pero tampoco tienen para devolverse aquí. No, y a veces les ha ido tan mal que les cuesta reunir dinero suficiente para comprar un pasaje y irse, por ejemplo. Sí, porque no se previó aquello. O sea, nos fuimos con la ilusión de que al llegar allá me va a cambiar la vida, me voy a volver millonario de la noche a la mañana. Eso no va a pasar. Ya voy a ser feliz. Porque sacamos las cuentas en base a algo que no es real. Y la otra, pues el daño que le estamos haciendo a los familiares que quedan acá, que pudiera, pues, muchas veces, muchas oportunidades ser irreparable. Hay viejitos que cuando se fueron, pues eran lúcidos y le entró una depresión y cuando recuerdan ya no se acuerdan de nada y llegan y ya no lo volverán a ver ni lo volverán a ver. Así lleguen y los miren y todo, pero el papá no lo ve. Sí, porque no se tomaron en cuenta muchos factores para tomar una decisión. Entonces, el momento que uno debe tomar una decisión es cuando debe estar muy tranquilo, ni muy contento, ni muy triste, ni muy bravo. No va a tomar nunca una buena decisión en ese momento. Hay que hacerlo con la mayor serenidad posible. Que se puedan evaluar bien todos los pros y los contras de lo que voy a hacer. ¿Qué pesa más? Tomar una buena decisión es evaluar los factores. Exacto. Ahora, de manera general, y ya para finalizar, doctor, en general, algo que pueda decir que disminuye el estrés, así como yo puedo decir que a nivel cardiovascular es la de alimentación y el ejercicio, algo general, así que ¿qué sería lo más importante para la población general? Buenos hábitos de vida. Buenos y hábitos. ello incluye la buena alimentación, el ejercicio, los ratos de esparcimiento. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser estudio, todo tiene un tiempo y yo tengo que saber distribuir mi tiempo entre mi trabajo, mis responsabilidades de una de otra forma, pero también tengo que sacar un tiempito para mí. Puede ser que sea para mí solo o en compartirlo con mi familia o con alguien más que me haga sentir algo distinto, placentero a mi rutina, no caer en rutinas. De acuerdo. Bueno, doctor, con esto pues hemos finalizado con el programa. Espero que todos estos conceptos, todos estos consejos muy sabios de parte del doctor Salcedo pues hayan llegado a nosotros. Yo creo que una de las cosas más difíciles que tocamos fue justamente la migración. Espero que esto pues, nos ayude de una u otra manera. Denos su sitio donde trabaja, su número telefónico, para que cualquiera de las oyentes lo puedan contactar y pues de manera directa ir con usted. Sí, doctor Francisco, yo como lo mencionó al comienzo, trabajo en el Vigía, en la clínica Vida Salud, es mi consulta privada, la avenida 14, diagonal a la Cante del Vigía, y allí estoy los días lunes, miércoles y jueves, lunes y miércoles desde la mañana o jueves en la tarde. Mi número telefónico 0414-756-4255. Y los días jueves en la mañana yo atiendo la consulta pública en el Hospital 2 del Vigía. Allí con mucho gusto les atenderé, lo único que deben llegar a pedir la cita por central de citas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Salcedo. Un placer para mí escucharlo, hablar con usted. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y me place muchísimo escucharlo hablar, porque de verdad que lo hace de una manera excelente y ojalá tengamos la opción o la oportunidad de volver a vernos en un estado como este. Quisiera darle las gracias también a la Panadería La Nona, que está aquí en la Avenida Bolívar, donde hemos hecho los últimos programas por su gentileza de ofrecernos sus espacios. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y los esperamos para el próximo jueves en un espacio similar, jueves de 4 a 6 con Guía Médica en Radio.